El día de hoy vamos a hablar un poquito de la eficiencia se come la experiencia durante la transformación. Mi nombre es parte del Enterprise Agility Institute y el objetivo de esta presentación es un poco entender cuál es la perspectiva y la propuesta desde el Enterprise Agility Institute para entender cómo las organizaciones pueden entender cuál es el enfoque que propone para la experiencia y desafiar al enfoque tradicional de la eficiencia para crear nuevas formas de negocios, ¿sí? Y principalmente el día de hoy muchas organizaciones están desafiadas a qué? A transformarse y algunas están en transformaciones culturales, transformaciones digitales, transformaciones ágiles, en fin, diferentes tipos de transformación. Entonces, el propósito de esta presentación, pues, es desafiar algunos, retar algunos paradigmas, ¿sí? Siéntanse en toda la libertad de preguntar, interrumpir en cualquier momento, ¿sí? Abrimos una conversación, de hecho es de esto, es una propuesta para generar una conversación, unidad para mostrar un enfoque que queremos nosotros, que poco a poco se vaya conociendo y expandiendo dentro de lo que es la región, principalmente hoy. Así que, bueno, voy a ir haciendo un poquito de historia y les voy contando, bueno, tenemos a lo largo de la línea del tiempo, a ver, aquí, la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. Hay un hito importante y empieza la cuarta revolución industrial, ¿de acuerdo? La primera es, esperaban valor en aquel entonces. David, creo que no se muestra lo que dibujas, o soy yo, no sé. No se ve. Sí, se quedó en la presentación de ahí, en la primera lámina. Ahí, perfecto. Ahí está. ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, ¿qué es valor? Y entonces al comienzo el valor era, bueno, para las empresas en ese entonces era el tiempo de entrega, el time to market. Es decir, entre más rápido entregamos, más valioso es, estamos agregando más valor a la compañía. Calidad, ¿sí? Entre mejor calidad posee el producto, pues estamos agregando valor a la compañía, estamos generando mayor valor. Y también hablamos del tema del costo, el costo percibido por el cliente, ¿sí? Economía de escala, pues obviamente entre más grandes, mayores del volumen, pues disminuir el manejo de costos, eso nos permitía que entender que estamos generando mayor valor para la compañía. Pero luego las cosas cambiaron y a partir de la cuarta revolución industrial, que es la era del conocimiento, empezaron a aparecer nuevas variables. Y entre las variables está, ¿qué significa valor? Y ya para este entonces no es tan sencillo entender lo que es valor. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes un negocio número uno y tienes un negocio número dos. Imagínate que están dentro del mismo rubro, ¿sí? Por ejemplo, banco uno, banco 2. Y estos te ofrecen exactamente el mismo producto en el mismo tiempo de entrega, con la misma calidad y el mismo costo. Como cliente, como customer, ¿tú a cuál decides tomar? ¿Cuál seleccionas? Difícil. Que me dé más Porque el que te dé más plata, te dan exactamente lo mismo. Manejan, es un producto idéntico. ¿A cuál le das? Entonces, ¿por cuál vas? ¿Por cuál piensas que te puedes ir? Entonces, ahí salen nuevas variables. Por ejemplo, ahí aparece una nueva percepción de valor. O sea, valor desde la perspectiva del customer, ya no desde la perspectiva de la organización, ¿sí? Pero para generar este valor, es importante que ahora los equipos, las empresas, las unidades de negocio salgan y empiecen a entender más de cerca al cliente, al customer.
¿sí? Ya no lo vean con la mirada de la Es organización, que empezó a buscar lo mi vean. celular encontrado, entonces te hago salir. Por eso le digo, me dijo, pero, y ahí fue que me dice, No sé si ah, pueden no podía, poner dale, no en podía. silencio los micrófonos Sí, porque, pero bien, ya. Entonces, ¿qué es valor? Entonces, valor es lo que el cliente está percibiendo, pero para entender qué es valor, la organización está desafiada a entender qué es valor. Y para eso tiene que salir de la mirada que tiene hacia adentro de la organización, tienen que empezar a ver fuera de la organización. Y algunos entienden como por valor, para mí es el NPS. Y tal vez, pero imagínate que el NPS califica muchas cosas, muchos canales de atención, muchos procesos, muchos puntos. Entonces es una variable muy macro. Otros dirían el intención y por lo mismo, o sea, tal vez, ¿cómo vas a saber si algo es valioso puntualmente tu producto si es que la organización tiene? Entonces, se va muy lejos de esto. La propuesta es entender qué es valor desde la perspectiva del customer. Adicionalmente, para poder generar este valor, para poder entender la nueva variable es el clima. ¿Por qué? Porque las personas, las organizaciones que tienen un buen clima laboral, tienen mayor capacidad para poder, ¿sí? Poder diferenciarse en el mercado de las otras organizaciones, ¿sí? Y con esto podemos, puedes hacerme un favor, es posible que puedas apagar el micrófono de las personas. Están con Sí, el David, micrófono, ahorita apago los micros, no te preocupes. vamos viendo ahí. Ahí estamos, ya creo que ya no hay interrupción. Sí. Y entonces con la variable clima lo que nosotros tenemos es una nueva cultura, una nueva forma de crear una cultura en donde la gente pueda ser más creativa. Y esto es lo que está sucediendo. Y bueno, todo el mundo sabe cómo y Amazon. Esta es una variable que permite generar mucho valor. ¿Por qué? Porque del clima se desprenden personas que son creativas, entonces son capaces de trabajar de la mano cerca del customer para generar realmente a las variables que ya conocemos como tiempo de entrega, calidad y costo. Entonces, ¿pero qué es lo que está sucediendo actualmente para entenderlo un poco más? Si nos vamos para acá y coloco las variables, ¿qué es eficiencia? Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia, cuando nosotros hablamos de estas tres variables, en estas tres revoluciones industriales, buscábamos que generar más este tipo de valor. Buscábamos que estas tres variables sean más eficientes y con el tiempo este se transformó en el gran paradigma de la eficiencia. Es decir, la eficiencia viene constituida por el time to market, la calidad y el costo. Lo que es el valor percibido por el customer y el clima. ¿Sí? Esto es lo que podemos ver hacia afuera de la compañía. Es decir, nosotros podemos percibir cuál es el impacto de la eficiencia hacia afuera de la compañía a través del tiempo de entrega y el costo que le generamos al customer y el valor que le generamos al customer. Y también entendemos cuál es la experiencia y la eficiencia dentro de la compañía en términos de qué, en términos de la calidad del producto y el costo que también está aquí. Y adicionalmente el clima que va determinando la cultura de la organización. Entonces, es cierto, nosotros estamos trabajando solo con la perspectiva de ver la costo y time to market, estamos por un lugar como esto que está aquí, lo voy a poner de otro color, y estamos generando una propuesta de valor, pero no nos estamos compitiendo, y entonces aquí estás compitiendo con otra compañía para
poder entregar esto más rápido que la competencia o a un costo menor que la competencia o a una mejor calidad. En Océano Rojo estamos hablando de que estamos en un campo que hoy en día nos da de comer, sí, pero es difícil estar. Entonces, es desafiarse y salir de este campo para empezar a encontrar nuevas formas de hacer negocios, ¿sí? Y descubrir lo que es un océano azul. Entonces, la propuesta es que, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la propuesta desde la agilidad empresarial del EAI? Es poder tener un balance en donde las organizaciones como tanto en lo que tienen que hacer hoy en día, ¿sí? Así como formas de ingresos, nuevos negocios. Y si hoy en día las personas, es súper interesante porque están buscando transformarse, pero su sistema de valoración, su sistema métrico, gira en torno a esto. Y muy pocas veces salen a preguntar, porque esto les parece que no es parte de la eficiencia. Y claro, no es parte de la eficiencia, porque es parte de la experiencia. Y la eficiencia es completamente diferente. No es raro, porque al comienzo de los negocios, todos los negocios empezaron por acá, se juntaron un grupo de personas, crearon una nueva propuesta de valor, experimentaron, crearon algún producto, con el tiempo creció, lo vendieron y luego para escalar, ¿qué pasó? Fueron por estas tres variables. Y luego, pues como antiguamente las empresas tienen un promedio de vida de 90 años, entonces hubieron personas que todo profesional se pasaron trabajando con estas tres variables. Por eso para estas personas esto resulta completamente extraño. Pero hoy en día, que estamos viviendo unos momentos de transformación, solamente entender que las empresas están cambiando y viendo solo estas tres variables es como partir de que se están transformando viendo solamente su perspectiva interna, sin entender lo que quiere el customer y sin desafiar su cultura. Y cuando hablamos de su cultura, estamos hablando detrás de que detrás de las organizaciones hay personas y detrás de las personas hay mentalidades. Y no se trata de que hagan la daily todos los días o de que peguen los post-its o muevan las tableras, los papelitos del Jira. Eso no se trata de las adultas y tengan un liderazgo que vaya de un liderazgo transaccional en donde les dicen qué hacer a todo el mundo, a un liderazgo transformacional en donde las personas hagan porque entienden cuál es el propósito y cuál es la responsabilidad que les compete. La transformación va más allá de la digitalización, de pensar de que porque estoy automatizando, ¿sí?, un proceso, estoy automatizando una serie de pasos, estoy transformando. Tal vez estás automatizando, pero no necesariamente es algo más profundo. Y entonces muchas veces las organizaciones terminan haciendo esto. No le preguntan al customer y tomando en cuenta su percepción, construyen productos como este o percepciones como esta. E incluso sus propias transformaciones son así, porque empiezan a carecer de sentido. Y de pronto, después de 2 o 3 años de estar en un proceso denominado transformación, se te acerca alguien que se llama Product Owner y te dice, oye, ¿por qué hacemos esto? Y entonces, ¿cuál es la razón principal para poder transformarse? Y entonces la transformación va más allá de un método. La verdadera razón de una transformación, formas de hacer negocio, nuevas formas de ingreso, explorando nuevas variables que nos permitan descubrir océanos azules. Pero ¿cómo podemos descubrir océanos azules si desde que nosotros definimos nuestro primer equipo, ¿no es cierto? Empezamos a trabajar solo aquí, empezamos a hablarles de puntos de historia, de lead time, y entonces por 3 años ellos nunca han visto el customer. ¿Quién es tu equipo? Tu equipo
nunca han visto al cliente de cerca. Es decir, este equipo jamás ha visto esto. ¿Y cuál es el paradigma? Lo que pasa es que los del departamento de experiencia, entonces tú ves que los del departamento de experiencia, o sea, de una unidad, van a insertar esta mentalidad dentro de toda la compañía. ¿Es eso? Porque ellos son los responsables de diseñar la experiencia de toda la compañía. Y eso habría que verlo un poco mejor, ¿no? Y les quería comentar, bueno, un poquito un caso que es súper rapidito para entender un poquito más de esto entre deficiencia y experiencia para que se pueda aclarar. Aquí a dos colosos, pero en aquel entonces, más o menos en la década de los 90, McDonald's era el número uno, ¿sí? Entonces, McDonald's era conocido porque era una persona que guiaba por su liderazgo directivo, se caracterizaba mucho por gritar. Entonces, ¿qué sucede? Y tenían aproximadamente el 90% del mercado, ¿sí? El 10% del mercado estaba repartido con otras marcas. En eso, Burger King decide y hacer y damos la pelea vamos un pie adelante para poder continuar y desafiamos a McDonald's. ¿Cómo podemos hacer? Entonces, ¿qué pasó aquí? No había un buen clima, así que Burger King pudo hacer una oferta a la mano derecha de esta persona, que es Ray Kroc, y se lo llevó. Y lo contrató. Y entonces, el señor se dio cuenta, número uno, que a diferencia de McDonald's, Burger King no veía al cliente. McDonald's todo el tiempo estaba viendo al cliente, era obsesionado con ver las el cliente, el customer era todo. Pero en cambio, Burger King no tenía el customer en el centro. A diferencia de eso, ¿qué había? Había un software que costaba muchísimo, pero eso había implicado que simplifiquen cuáles son los deseos, cuáles son los gustos, cuáles son las cosas que desea el customer. Así que esta persona, de cierta manera, empieza, ¿sí? Lo pone nuevamente en el centro y empieza a hacer varios descubrimientos. Y una de esas es que empieza a crear crea tres alternativas. ¿Qué pasó inmediatamente de esto? Bajó al 70%. ¿Sí? ¿Y qué pasó acá? Ellos incrementaron el 20%. No hicieron su transformación, se basó en salir y entender lo que quiere el customer. ¿Por qué se dio este fenómeno? Porque en aquel entonces, ¿sí? El gobierno americano publicó cierta información en donde estaba revelando que el consumo de carne roja no era saludable y que generaba paros cardíacos. Entonces, había mayor probabilidad de que ¿cuál era el principal ingreso? Las hamburguesas de carne roja. Entonces, lo que hicieron ellos es observar al customer. No crearon tampoco una versión muy saludable, pero lo que sí crearon es que una versión pensada en incrementar su mercado en un 20% más en una primera jugada. Luego, continuando de esta manera, siguieron observando al customer, hicieron una siguiente jugada. Armaron algo como así, 1000 locales. Con estos 1000 locales crecieron un 40% más. Es decir, eso significó que ellos cayeron al 50%. Grande como McDonald's no puede contraatacar a Burger King porque no tenía el clima, porque no le interesaba ver al cliente. ¿Cuál era su forma de liderazgo? Lo que te decía.
Y si a su CEO no le parecía, las cosas no caminaban. Entonces, el hecho de generar experimentos que sí en McDonald's se da una persona que daba el ok y que probaba eso era su número uno, lo cual hacía que el proceso sea mucho más lento. Lo que aquí a Burger King le tomó meses, por ejemplo, a McDonald's le tomó casi como 3 años. Estaba sucediendo y Burger King le quitó bastante mercado. McDonald's contraataca y crea la cajita feliz. Y la parte interesante es que la cajita feliz no nace de una idea interna. La idea de la cajita feliz nace del departamento de marketing. ¿Cómo? Observando al customer. Sale y observa al customer y dice, ok, si yo no los puedo traer para comer comida sana, entonces voy a traer, ¿sí? Y la parte interesante, detalle, fíjate, que muchos lo hubieran considerado un juguete. Eso no es eficiente, eso es un gasto, ¿sí? Pero ellos iban más allá, en deleitar a su cliente, que es el pollo. Y nuevamente McDonald's empezó a recuperar el mercado. Entonces, ¿cuáles fueron los aprendizajes de esta experiencia? Es que ambas compañías se dieron cuenta que para ganar velocidad es necesario desarrollar experiencias, experimentar y, ¿sí? Es necesario pensar y salir más del tiempo de entrega. No fue estuvo. No estuvo, nunca vieron ni la calidad de la comida, si es estable para los niños, si es que te entregan rápido, si es que el juguete no se rompe. No, fue coincidencia. Lo que era valioso para los niños era que jugar. Y Burger King, hasta aquí. ¿Tienen comentario en esta primera parte? ¿Está claro? Bueno, si pueden chatearme, ¿está claro? Pónganme si está claro, no está claro. Ok, vamos a continuar. Entonces, propuesta, la propuesta es que si por un tú a la eficiencia te está llevando a que tengas una mirada dentro de la compañía, lo cual no está ni bien ni mal, simplemente en tu market, la calidad, el costo, pero estás viendo dentro de la compañía, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes esta perspectiva, estás viendo a la organización, pero no estás viendo al cliente. Y si tu respuesta es nuevamente, no, no, lo que pasa es que los de experiencia del cliente están aquí, ellos son los que ven al cliente, no, no, organización, ahora la propuesta es ir un poco más allá, no solo ver dentro de la organización, sino que hoy en día lo que buscamos y proponemos es salir y ver por fuera de la organización para entender nuestras estructuras, nuestras reglas corporativas,
de tal manera que la gente no pueda explorar, no pueda experimentar. Es muy difícil, porque ellos no van a entender cómo crear una propuesta de valor al cliente si no lo conocen. Ustedes van a decir, lo que pasa es que la propuesta lo hacen ellos. No se trata de que un departamento lo haga, se trata de que toda la organización lo entienda. Tú vas a tu organización y le dices, necesitamos hacer, a ver, necesitamos hacer algo para mejorar la eficiencia, que todo, desde tecnología. Si hoy en día les preguntas, oye, mejorarle, y no lo vas a ver, y un solo departamento no lo va a poder hacer para toda la compañía. Entonces, la propuesta es que ver a quién, pues tiene que empezar a ver al cliente, tiene que empezar a entender lo que él quiere, y principalmente lo que a él le gusta. ¿Por qué? Porque la experiencia significa un momento en donde genera una emoción tan fuerte que eso no se vaya de su mente. Es imborrable. Termina en el momento wow. La experiencia es un momento que realmente el customer no olvida, pero la única manera que uno puede lograr es observándolo. Y entonces eso nos desafía, nos lleva más allá de pensar, oh, entonces cuando yo estoy viendo al customer desde la mirada de la organización hacia adentro, yo estoy pensando en procesos. Claro, y por eso todo mi sistema métrico se basa en esto. Lead time, cycle time, tiempos de entrega y demás. Pero, y si ahora en vez de ver procesos, quiero ver otra cosa, ¿cuál sería su contraparte? Tal vez tú pudieras ver no solo procesos, sino también entender cuáles son las experiencias que quiere vivir el customer. Y además de procesos, ya no tendría solamente un conjunto de métricas que se centren en el negocio, sino también esto te podría conducir a que tengas una serie de métricas, pero que sean propias de tu cliente. Y ahora, si tú te das cuenta, aquí hay el otro lado de una misma moneda. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto te está faltando para que con compañía? Porque realmente es como que si continúas solo aquí, estás viendo solo una parte de la película, ¿sí? ¿Cuántos de tus equipos realmente saben hacer experiencias? Y cuando hablo de hacer experiencias, no en sprint, que service design, ni que Lean UX. O sea, realmente hablo de una mentalidad en donde a ellos les preocupe salir y valoren estar cerca para poder diseñar algo, un experimento en donde puedan probarlo y validarlo. ¿Sí? Esto es súper interesante porque las empresas una lección muy importante y por eso llegan a ser, por ejemplo, esta cajita feliz con este juguete genera, solo este juguetito maneja la mayor cantidad de juguetes. Observan tanto al cliente que, por ejemplo, lo observan tanto porque ellos se decidieron a dominar sus tres comidas, las tres comidas del cliente. Entonces, para ellos observarlos es muy importante. Entonces, estar cerca del cliente y poder entender qué experiencias quiere y qué experiencias podemos desarrollar para ellos nos permite entrar a un nuevo mundo, a una nueva perspectiva para poder. Entonces, desde la perspectiva de la agilidad empresarial, transformarse no significa ser un talibán ágil y que todos los equipos hagan a las 8:30 de la mañana un evento, ¿sí? Un framework y que pasen o maduren o crezcan en un porcentaje que si no, no tienen un bono de compensación. Se trata de que las personas dentro de un ecosistema corporativo enseñar nuevas formas de negocio, nuevas formas, nuevos negocios, y también para eso es necesario salir de la compañía y desafiarse y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Y
sino que es como un conjunto de habilidades que complementan las habilidades que hoy todos tenemos. Porque todo esto nos enseñaron. A muchos de nosotros nos enseñaron nuestra formación, grado, pregrado, posgrado. Nosotros no, lo hemos aprendido por cuenta propia. ¿Y para qué te va a servir esto? Pues imagínate que si hoy trabajas de esta manera, ¿cuáles son los síntomas? Pues te va a costar mucho salir. Imagínate cuánto te va a costar si en algún momento tienes que pensar en adquirir un negocio. Como por ejemplo cuando Disney decidió adquirir Pixar. ¿Sí? Disney dijo, para que algún día llegue a ser como Pixar, me va a tomar 20 años y hasta eso ya fue. Ya perdí la oportunidad, ya se cerró la ventana. ¿Qué tal si lo más sencillo es comprar Pixar? ¿Qué tal esos pensamientos? Y en muchos lados está pasando. Hay muchas adquisiciones y muchas fusiones, pero es porque ya las empresas están pensando a salir, porque están entrando a un siguiente momento. Y el siguiente, una vez que las organizaciones, ¿sí? Ven para adentro, ven para afuera, van a un tercer momento y empiezan a pensar en ecosistemas. Es decir, ya no es producto, sino que empiezan a cómo nos conectamos para desarrollar un sistema en donde nosotros podamos relacionarnos y crear un conjunto que nos permitan ganar a todos, ¿sí? Creando así un efecto exponencial dentro del crecimiento organizacional. Desafiarnos a movernos de estas variables, muy difícilmente llegaremos a una decisión como esta. Y es por eso que tal vez organizaciones aún siguen aquí y dicen, no, nosotros haremos nuestros propios robots, nuestros propios celulares, pero por ejemplo, empresas como, bueno, las empresas que siempre de tecnología, Silicon Valley nos dan ejemplo, como por ejemplo hoy en día se están y Apple para poder diseñar el nuevo carro eléctrico que está creando Apple. Entonces, porque a ellos les sale más barato juntarse y para ellos no es tan difícil porque están acostumbrados a salir de la compañía. Entonces, lleva también a un cambio de mentalidad. Y es que, fíjense que cuando tú estás pensando en esto, de cierta manera, tú vienes de un... Y cuando hablas de proyectos, en la teoría de proyectos que te enseñaron, lo importante de un proyecto es el costo, el tiempo, el alcance. La pregunta que tengo ahí es, ¿y dónde está el cliente? La siguiente impacto con este, ¿cómo sabes si este es realmente lo que tu cliente quiere? Eso nos desafía porque tal vez es tiempo de pensar en algo más allá que sean productos para poder empezar a ver cuál es el impacto, ¿sí? Y ver al cliente en el centro. Entonces, cuando ya pensamos en un ecosistema de productos, nos vamos a dar que necesitamos de otras organizaciones, de otras tecnologías para poder establecer y crear conjuntamente plataformas. Y aquí estaremos hablando de ecosistemas. Pero esto no se logra solamente con software ni con hardware. Detrás de todo esto hay individuos. Las organizaciones están conformadas por individuos. Y el reto más grande dentro de una transformación, por eso les decía, está en su mentalidad. No está en que se saben las guías de Scrum. Está en que ellos entiendan que tienen que de alguna manera desafiarse y salir. Y todo esto tiene que ver mucho con el liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo tradicional, ¿sí? Transal, refuerza mucho esto. Haz lo que te digo y mantengamos el status quo porque los resultados es más importante que el propósito. Los números mandan,
Y entonces, ¿dónde queda el propósito? Es decir, estamos pensando en organizaciones que con los resultados máximo tenemos una visibilidad, así utilizando algo de datos 2 o 3 años, pero luego, ¿qué va a pasar con el legado de esa organización? ¿Cómo vamos a saber qué va a pasar a futuro? Y entonces aquí el cambio es más profundo. Ya no solo hablamos de un cambio de estructura, ya no solo hablamos de un cambio de método de trabajo, es que también estamos hablando de un cambio de las formas de liderazgo. Y es cómo nos están guiando y cómo las personas que están trabajando dentro de las organizaciones están guiando a las organizaciones. Porque las están guiando para que puedan cumplir el método o las están guiando para que puedan ir y estar cerca del customer para desarrollar nuevas formas de negocio, para que puedan subsistir y continuar y dejar un legado, para que a futuro puedan conectarse y generar alianzas y tener ecosistemas. Entonces, esos son los desafíos. Y esos tenemos hoy en día como líderes dentro del proceso de transformación. Hasta ahí. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Comentario? En el chat, si anima alguien a abrir el micrófono. Hola David, ahí Marcelito. estaba levantando la mano. De Hola repente no José, la veo. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dale. Oye, yo quería comentar aquí también que esto depende del contexto organizacional, ¿ah? Porque eh, o sea, depende de la situación económica en que se encuentre una compañía, ¿no? Mira que yo usé hace poco en una charla la similitud que hay cuando, cómo sobreviven los Boy Scouts, ¿no? Dicen que el oxígeno, tú necesitas, o sea, oxígeno y tienes 3 minutos y que si en 3 minutos no consigues oxígeno te mueres. Luego viene el agua, que si no tomas agua durante 3 días, te mueres. Y luego viene la comida, pero tienes 3 semanas que si no comes, te mueres. Entonces la gran pregunta es, yo veo el oxígeno como la eficiencia, ¿no? Y la comida como la experiencia. Ya. Claro, pero pregúntate la situación económica actual de algunas compañías que están tan jodidas como las telco, que no pueden ir a buscar la experiencia, por eso tienen creo que una de las peores experiencias en toda la industria, porque el costo del gigabyte sigue bajando y el costo de las acciones sigue bajando, entonces están obligados cada vez más a seguir buscando el oxígeno porque quieren sobrevivir, necesitan esos 3 minutos para sobrevivir, ¿no? Entonces es más complejo como decir, oye, pero piensa en sostenible, piensa en el océano azul, piensa en el largo plazo, cuando están pues que le das oxígeno como muerto por COVID, ¿no? Entonces creo que también esas variables influyen para proponer a una compañía hacia dónde debe ir, en qué situación actual está, o sea, hay que entender para poder, como exigirles o pedirles ese cambio, ¿no? O capaz anunciada, ¿no? Y eso preocupa también, porque hay unas transformaciones que uno se pregunta, ¿valdrá la pena esta compañía que se transforme? Porque está solo en modo oxígeno. Esto va a morir. Eso es. Es un excelente comentario, José. ¿Sabes qué? Viendo un poco más allá, te cuento, aquí tengo una grafiquita. ¿Dónde está? Esto es, por ejemplo, tal vez muchas organizaciones se dedicaron a esto que está aquí. O sea, esto que está aquí es la línea de las Y del dinero y las X del tiempo. Entonces, durante un tiempo invirtieron, así como sucedió con las telecomunicaciones, principalmente los celulares, hubo una inversión, por la década de los 70, 80, nadie lo consumía, al comienzo pocos lo consumían, luego se democratizó, ¿sí? Y luego, ¿qué pasó? El teléfono tradicional se desmaterializó y luego pues explotaron. Pero hoy en día ha entrado a este ciclo. ¿Y por qué? Lo que sucedió es que WhatsApp y una serie de elementos cambiaron la historia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Están buscando nuevas formas, pero estas formas no se desarrollan de un día a otro. O sea, no es que las personas van a aprender experiencia porque fueron al curso de experiencia, no es porque las personas aprendieran experiencia porque les pusimos en un piloto. Toma tiempo, así como aquí
tomó tiempo desarrollar este modelo de negocio, desarrollar nuevos modelos de negocio. Y aquí, como te das cuenta, hay una brecha. Entonces, ¿cuál es esta conversación? Es que las personas que estamos involucrados animemos a las organizaciones a que continúen haciendo esto, o sea, para que no haya esta brecha. Entonces, lo mejor que sería abrir esto y seguir abriendo. Entonces, no hay un solo business. Y es que ya hoy en día las barreras, ya los límites no están establecidos. ¿Y por qué? Porque suponte un caso como Lego entró en una situación muy parecida a lo que tú dices. Entonces, ¿qué sucedió? Vendió parte de sus parques, ¿sí? Y dedicó bastante tiempo a automatizar para entender qué tomas de decisiones hacer. Y luego cuando entendió eso, dijo, ok, nos hemos dedicado y somos la empresa número 1 en el juguete para niños, pero ¿qué necesitamos? Entonces tomaron ese mismo sabor del juguete y ¿qué pasó? Se fueron a los videojuegos. Entonces dijeron, ok, a los videojuegos y crearon Minecraft. Entonces, como para entrar en ese nicho del videojuego, en el mundo digital. Y luego dijeron, bueno, y nos vamos a aliar. Entonces crearon alianzas como por ejemplo lo que hicieron con la saga de Star Wars. Entonces usaron la marca de Star Wars más los Legos y crearon una película. Y entonces empezaron a explorar nuevos nichos, nuevos mercados, nuevos, nuevos lugares donde no habían estado antes. ¿Para qué? Para poder evitar que esta brecha les llegue, porque les estaba llegando. De que se puede hacer, yo creo que se podría hacer, pero obviamente este detalle de cuánto dure debería como la organización sentarse, ¿no? Ahora imagínate, si no haces algo o no hace la organización nada, es como que ni siquiera tengan la curva verde y te quedas con la roja. Es como esperar, porque aquí, además de WhatsApp, de seguro ya hay otra empresa pensando qué hacer para entrar en ese nicho de las telecomunicaciones. Está pensándolo ya. No sabemos cuál, pero lo está pensando. Una startup está ya entrando. Entonces, la única forma es que moverse más rápido. Y para eso es que tienes dos opciones, ¿no? La una es tener un departamento de 10 personas de Customer Experience y la otra es tener a toda tu organización buscando alternativas para salir adelante, lo cual sí se puede hacer también. Porque también conozco otros casos, por ejemplo, de estas empresas que son parte del ecosistema del EAI, y, por ejemplo, a estas empresas, de alguna manera, trabajar de esta manera, tomando en cuenta esto, sí, porque esto lo entienden desde de la C-suite, o sea, desde los directores, desde el número 1, esto ayuda mucho a catalizar. Entonces, cuando se cataliza, ellos logran en términos de un año, por ejemplo, ganar. Por ejemplo, este banco en una unidad de negocios logró crecer en un 40%, ¿sí? Hay que decidirse, o sea, hay que decidirse, y cuando hablo de decidirse, no solo depende de nosotros como agentes, tal vez nosotros podemos iniciar, encender la llama, pero definitivamente esto lo tiene que activar aquí, la persona que está acá arriba. Pero para eso tiene que entenderlo, tiene que comprarlo, y creo que también para comprarlo, nosotros sí podemos ser parte. Ok, vamos a continuar. Continuando, entonces tenemos igual el otro caso. El otro caso, por ejemplo, es el de MySpace y Facebook. Y una de las cosas interesantes de MySpace es que MySpace lo que sucedió es que no quiso abrir sus servicios. Entonces, en algún momento dijeron, ok, ¿por qué MySpace no abre sus servicios para que otras empresas de tecnología los puedan consumir y crear nuevos productos sobre esto? Entonces ellos dijeron, no queremos, no nos interesa, nuestra tecnología es cerrada. ¿Qué pasó con MySpace? Cerró. A diferencia de esto, Facebook dijo lo contrario. Nosotros vamos a abrir nuestros servicios. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dijeron? Ok, vamos a abrir nuestros servicios. ¿Y eso qué significó? Que muchas empresas se sumaron a Facebook. ¿Para qué? Para conectarse a su conjunto de servicios para crear nuevos productos. Y un gran número de empresas empezaron a crear productos sobre los servicios que ofrece Facebook. Y ahí encontraron una oportunidad, una forma de crear un ecosistema. Entonces,
Los ecosistemas pueden crearse por adquisiciones, por fusiones, pero previo a eso tenemos que empezar a ver por fuera las exploraciones. Y luego de eso, por ejemplo, tenemos el caso de Ping An, que esto pasó en pura pandemia, en donde ellos crearon una plataforma, en donde la plataforma, ellos eran una compañía de seguros, pero gracias al conjunto de datos que tenían, de pronto se dieron cuenta que tenían tanta información porque podían proveer un servicio de eficiencia de energía, entonces les vendieron un servicio de control de energía a las casas, y cuando se dieron cuenta que podían vender este servicio de energía a las casas, también se dieron cuenta que podían vender un conjunto de seguros para la casa y para las personas que estaban ahí. Y también pudieron habilitar información para los bancos. Entonces, gracias a esto crearon un ecosistema en donde se fueron por sus negocios tradicionales, ¿sí? Que era la banca, el insurance, el manejo del wealth management, pero lo que hicieron es entrar en nuevas formas de negocio. Fíjate como una empresa de salud, empezó a vender propiedades, ¿sí? Empezó a trabajar en el manejo de energía inteligente, empezó y como manejaba el real estate, o sea, te vendía las casas y te mandaba las casas con la energía inteligente, entonces de paso te daba los préstamos, crea un ecosistema, ¿sí? Y bueno, y con eso te vendía de una vez la póliza para tu familia y te vendía el seguro para el carro. Entonces, el gigante asiático se disparó en esta pandemia con esto. Aprovecharon su plataforma para poder crear esto. Entonces, fíjate cómo de alguna manera se desafían. O sea, imagínate una empresa de seguros vendiendo casas. No tiene sentido, ¿no? Pero lo hicieron recién. Y en el EAI eso es lo que proponemos. Nuestro marco de trabajo está orientado para esto, para poder desafiar a las organizaciones a encontrar nuevas formas de hacer negocios, entendiendo y proponiendo un balance en donde las personas y los equipos de trabajo puedan orientarse a eficiencia y experiencia. Esto puedan desarrollarse como muchas de estas organizaciones que ya han venido trabajando desde diferentes dominios culturales, tecnológicos, negocios, agilidad, ¿sí? Y dejar a un lado el dogma de que nos podemos transformar como este dibujito que está aquí, que se llama el cargo cool, o la cultura de cargo, en donde pensamos todos que podemos transformarnos porque hacemos lo que otros han hecho. Tal vez sí, tal vez no, pero por ejemplo, esta es una foto de unos nativos de las islas polinesias en donde veían durante la Segunda Guerra Mundial a estos avioncitos y ellos construyeron su avioncito pensando que pueden volar. Y a veces, muchas veces pensamos que el método nos va a alcanzar, pero yo creo que el método no nos alcanza, sino que hay muchas cosas aún por hacer, hay aún muchos paradigmas que descubrir y muchas formas de pensar que es necesario retar. Tomando esto, por ejemplo, entonces, cómo la eficiencia se come la experiencia? Es porque valora la especialización sobre el valor. O sea, le importa más tener especialistas que la generación de valor para el cliente. Y la especialización significa que para tener todo bajo control, valora más el control, es decir, refuerza la estructura de control, las posiciones y las jerarquías por sobre la colaboración. Y eso, obviamente, como hablamos de una persona que está decidiendo, una persona que está dirigiendo, entonces hablamos del yo y seguimos reforzando el hecho del egocentrismo sobre el ecocentrismo, lo cual el egocentrismo inhibe directamente a la colaboración, porque el yo se opone al nosotros. Y luego sobre esto vamos que valoran más el status quo que la experimentación, porque la experimentación desde la perspectiva de la eficiencia es un gasto, no es visto como una futura inversión. También el resultado, que no está bien ni mal, pero es lo que valoran a corto plazo sobre el propósito, que es la visión a largo plazo. Entonces todo esto te lleva a una serie de comportamientos como por ejemplo las personas empiezan a desarrollar mentalidad fija, es decir, personas que dicen no puedo, no sé cómo hacer, no lo puedo hacer, no tengo el tiempo, ¿sí? Y se convierten en jugadores finitos, jugadores que simplemente están comparándose y no se sienten muy cómodos de estar donde están, crean un lugar donde simplemente pueden responder por los 2 siguientes años. ¿Qué es lo que se propone desde el lado de EAI? Es pensar un poco más en lo que está, le ponemos más peso a lo que está en la derecha. ¿Para qué? Para poder entender que es más importante el valor sobre la especialización,
la colaboración sobre el control, el ecocentrismo, hacer eco del mensaje por sobre el yo, la experimentación para poder pensar en un futuro y luego tener un propósito que nos permite pensar en un futuro. Tomando en cuenta esto, lo voy a resumir acá, es pensar en una organización en donde pueda pasar por diferentes estados, de un estado de iniciación, donde empieza a entender lo que es realmente la agilidad empresarial, tomando esta perspectiva que les he comentado, de la experiencia, la eficiencia y estos elementos que les he comentado, que son los 5 valores, más las 5 variables que les he comentado de eficiencia y experiencia, para empezar a voltear la estructura de poder, es decir, que ya no las decisiones sean, no que sean de cierta manera compartidas, ¿sí? De arriba nacen los recursos, de los equipos nacen las estrategias, para luego ir en un tercer momento y pensar en una transformación. Y ya cuando hablamos de una transformación, hablamos de una reestructuración, pero no solo de métodos y de estructura, sino también vamos un poco más allá. Hablamos de una definición de una transformación a nivel de crear nuevos negocios buscando esas nuevas fuentes de ingreso. Entonces, aquí hay una linecita en el medio que al principio, la propuesta de esto es que buscas tener primero un foco en la transformación como individuo de las personas y luego del equipo, ¿sí? Para luego entrar en un tercer momento que es la transformación organizacional. Pero esto tiene que ir de la mano con estos 5 valores que hemos mencionado, que son, para nosotros es más importante el valor sobre la especialización. Entonces, por eso nos permite obsesionarnos con el cliente, nos permite acercarnos al cliente, porque es más importante tenerlo cerca y entender qué es valioso para el customer, en lugar de pensar en que, cuál es mi plan de carrera. Es más importante la colaboración sobre el control, es decir, cómo creamos y creamos de la mano juntos algo que sea importante y de impacto para el cliente, ¿sí? O sobre las y un montón de números que nos permiten validar y decirle a la organización si estamos sanos, ¿sí? Eh, Valoramos más el ecocentrismo, es decir, sentir que se trata de que con nuestro trabajo hacemos eco, que se trata un poco más del yo, y también hablamos de que es importante experimentar, porque es la única forma de entender las nuevas formas de ingreso, desarrollar las nuevas formas de negocio y tener un propósito que no sea una frase cliché escrita en una pared o en las diapositivas con un conjunto de valores que nadie recuerde, sino que realmente sea un propósito que sea congruente con los comportamientos que vayan de la mano con las personas que están viviendo este proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, este es son stage, y si buscan más información, los invito a que visiten esta dirección, Enterprise Agility Institute. Aquí hay algunos programas de formación y también hay algunos otros links que los puede interesar. Eso ha sido todo. Me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta. Ahí algunos dicen, de hecho, la plataforma Métoda está pensada para hacer un ecosistema, ¿sí? Se busca que la data les ayude a crecer de alguna manera. Veamos cómo lo aprovechan, pero buscan eso, buscan. Hay manera de hacer coincidir la eficiencia con la agilidad, pero hay que ser consecuentes. Vicky, ¿a qué te refieres con eso? Me gustaría escuchar tu comentario, si es que estás aquí. No, ya no creo que está. Bueno, y si tienen alguna pregunta por el chat, me gustaría escucharlos, y si no, pues creo que eso sería todo. Estamos sobre el tiempo. Preguntas, preguntas. Creo que hay preguntas, Miguel. Sí, David. No sé, bueno, por el chat pueden enviar sus preguntas. Bueno, y si no, muchas gracias, David. Gracias por esta sesión, muy, muy ilustrativa.
Y nada, seguramente pronto estaremos nuevamente haciendo nuevos webinars para traer este tipo de contenido aquí al público. Bueno, parece. Bueno, yo Muchas quiero, gracias, chicos. Gracias. Gracias, David. bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias por venir y espero nos veamos en una siguiente ocasión. Les invito, si es que gustan, ahí les voy a dejar mi correo, es david.caicedo.c@gmail.com. Un gusto tenerlos aquí y espero verlos muy pronto. Cuídense mucho Gracias, David. y Chao. visiten nuestra página web. Chao, que les vaya muy bien. Chao, José. Chao, David. Chao, Miguel. Gracias, Chao, chicos. chao, chao. Gracias, Chao, Miguel. que les vaya Gracias, muy bien. David. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Gracias.